La Biblia dice: mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel. Él es el rey de la rectitud, es el rey de las edades, es el rey del cielo. Él es el rey de gloria, es el rey de reyes. Él es el Señor de señores. Ese es mi rey. Y me pregunto si tú lo conoces. Mi rey es un rey soberano. Ninguna medida de cantidad puede definir los límites de su amor. Él es perdurablemente fuerte. Él es completamente sincero. Él es eternamente firme. Él es inmortalmente bondadoso. Él es imperialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. ¿Tú lo conoces? Él es el más grande fenómeno que jamás ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza esencial de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedentes. Él es la idea más exquisita de la literatura. Él es la personalidad más alta en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Es el único calificado para ser el Salvador. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él da fuerzas al débil. Él se solidariza y Él salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y Él guía. Él sana al enfermo. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él libera a los deudores. Él liberta al cautivo. Él defiende a los débiles. Él bendice al joven y Él sirve al infortunado. Él recompensa a los ancianos. Él recompensa al diligente. Él embellece a los mansos. Me pregunto, ¿tú lo conoces? Él es la llave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la puerta para la liberación. Es el camino de la paz. Es la vía a la rectitud. Él es la autopista a la santidad. Él es la entrada de la gloria. Pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es inigualable. Su bondad no tiene límites. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Su palabra es permanente. Su gracia es suficiente. Su reinado es justo. Su yugo es fácil y liviana es su carga. Desearía poder describirlo, pero Él es indescriptible. Él es incomprensible. Él es invencible. Él es irresistible. ¿Tú lo conoces? No lo puedes sacar de tu mente. No lo puedes soltar. No puedes sobrevivir sin Él. No puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron detenerlo porque ellos entendieron que no podía ser detenido. Pilato no pudo encontrar ninguna falla en Él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo limitarlo. Y la tumba no pudo retenerlo. Él es mi Rey. Él es Jesús. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me hagas sentar, y el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articular tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada. Y que pase mucho tiempo
y que nadie diga nada, porque estoy viendo algo. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir en esa cruz. Inmolado fuiste, Cordero de Dios, te levantaste con gloria y poder, Rey vencedor, Alfa y Omega, el gran yo soy, pronto volverás, exaltado
exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la... Vamos, cantamos juntos. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Exaltado estás, coronado estás, digno de toda la gloria, digno de toda la honra. Cristo Jesús. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Sí, ven, ante su trono estamos. Ven, ven, ante la majestad de Dios. Ven. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Dilo conmigo. Es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Ven, ven, ante su trono está, ante el trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Sí, ven, toda lengua confesará que eres Dios y las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es el tiempo de levantar nuestras voces y declarar que Jesucristo es el Señor sobre toda la tierra. El Espíritu Santo está levantando una nueva generación de hombres y mujeres que declaran: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. ¿Quién le dice en este día, Señor, heme aquí, Señor? Díselo, heme aquí, Señor, envíame a mí, Señor. Oh, yo quiero glorificarte.
tierra llena de tu gloria. Sí, Señor, y toda lengua confesando, sí, y toda rodilla doblándose, desde el norte hasta el sur y del oeste al oeste. Cada lengua y cada tribu confesarán al Señor Jesucristo, Jesucristo, sí, Jesucristo, oh, Jesucristo. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, sí, y toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Dilo, eres rey, decláralo con fuerza, eres rey, sí, confiésalo, eres rey, con todo tu corazón, dilo, eres rey, sí, sí, oh, oh, eres rey de todo el universo, eres rey de toda la creación, todos se postran ante él. Jesús, 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 eres rey, él es el rey de reyes, él es Señor de señores, sí, una vez más diré, eres ¡Aleluya! ¡Aleluya! Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste llanto en alegría, me diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no
בתפילה, אמן, שעולה, אמן, כל הנשמה תהלליה, אמן. ותן ברכת שלום ושמור על ביתנו, ערב אותנו לחלום שבתוכנו, תן תמיד ברכה במעשה ידינו, פתח לבנו שתמיד נשיר לך. אלוהי אמן, תקוותיי אמן, עטוף אותנו באהבה, אמן. תן לנו חיים ושמור עלינו, תן שתגשם אהבתנו, תן לנו ברכה האר פנינו, פתח לבנו שתמיד נשיר לך. לעולם אמן, לכולם אמן, חזק את רוח האדם, אמן, בתפילה אמן, לשלום אמן, כל הנשמה תהלליה, אמן, כל הנשמה תהלליה, אמן, 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 אמן. No quiero ser de los 5,000 que disfrutan del milagro. Prefiero ser de los 12 que recogen los pedazos y pasar la noche en vela juntos sobre un mar de seda, conversar con el maestro hasta el alba. ¿Qué tal? Muy buenos días, mis amados hermanas y hermanas. Hoy es un día muy especial porque es Día del Señor. Hemos adorado, hemos cantado, le hemos dado la gloria a Dios. Ahora vamos a aprender de su palabra, vamos a aprender algo que tiene el Señor para nuestras vidas. Por eso vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos hable. ¿Qué te parece? Vamos a pedirle a Dios que nos enseñe. Vamos a pedirle a Dios que nos muestre lo que tiene para nosotros en este día. Ok, hermanos, entonces oramos a Dios y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, en este momento, Padre, nos acercamos a ti a través de la oración. Nos acercamos a ti a través de este medio, Padre, que tú nos dejaste y tú, Señor, pusiste para comunicarnos contigo, que es la oración. Nos acercamos, Padre, después de haberte adorado, después de haberte exaltado a través de la adoración, de la alabanza de esta mañana. Nos acercamos a ti para pedirte en este momento que tú hables a nuestra vida, que nos enseñes tu palabra, que nos muestres un mensaje, Señor, que cambie, que transforme nuestras vidas, que nos haga reflexionar, que nos haga avanzar, que nos haga, Señor, querer continuar caminando en tus pasos. Padre, que si estamos alejándonos de ti, Señor, no lo permitas,
palabras. Métenos al camino, vuélvenos a ti, atráenos a ti, Señor. Que tus palabras hoy traigan ese efecto que nuestra vida necesita, Padre. Perdona nuestras fallas, perdona nuestros errores, y que tu palabra, Señor, venga a traer el alimento, la frescura que necesitamos como seres humanos, en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Háblanos, Jesús, háblanos en este momento, Padre. Enséñanos lo que tienes para nosotros. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, mi Dios. Amén. Bien, hermanos, pues estamos aquí en esta hora para meditar en la palabra de Dios, y vamos a hablar un tema llamado dominando la circunstancia, pero también lo podemos llamar dominando la pandemia. Mira, ahorita estamos en una situación donde pues ya son muchos días en que todavía esta situación de la pandemia, esta circunstancia está reinando en todo el mundo. Ya en México casi llegamos a los 50,000 muertos, hermanos. Y es triste, de verdad, y no nada más es una circunstancia como la pandemia, sino que estaba viendo esta semana, yo miraba las noticias y escuchaba que también México, hermano, está ya ahorita en el primer lugar a nivel mundial de violencia contra los menores, contra las menores. Es algo, la verdad, lamentable. Es triste, hermanos, que vivamos en un país así, pero bueno, estamos aquí, hermanos, y estamos viviendo una circunstancia, estamos viviendo situaciones complicadas, pero nosotros, hermanos, tenemos que aprender a dominar las circunstancias, a dominar la pandemia. ¿Por qué? Vamos a verlo a través de la Biblia. Y quiero que todos vayan, si tienen Biblia, van a Romanos en el capítulo número 5. Capítulo número 5 de Romanos, hermanos. ¿Ok? Y vamos a leer el versículo número 17. Y la palabra de Dios dice así: pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. La Biblia está diciendo algo bien claro, hermano. Dice que a consecuencia de la maldad, a consecuencia del pecado, a consecuencia de las situaciones, hermanos, lo que reina es la muerte. Entonces, lo que estamos viendo nosotros ahorita en esta situación de pandemia, lo que estamos viendo ahorita en esta situación, hermano, de circunstancias difíciles y complicadas, que está reinando, pues para algunos la muerte. Y la Biblia dice que por la transgresión, o sea, por la maldad entró a reinar la muerte. Y como te dije, ya casi 50,000 muertos, o más bien ya los 50,000 muertos, hermanos, en México. Es algo catastrófico. Somos de los países, hermano, con más muertes a nivel mundial. Obviamente, hermanos, tú dirás, hay otros más arriba. Pues sí, hermano, pero nada más date cuenta, aquí no inició esta enfermedad. Esta enfermedad no inició en México, y ve cómo México ya superó al país, inclusive donde inició esta enfermedad. Y es algo terrible. La Biblia dice que desde un principio se habló que por la transgresión de uno reinó la muerte. Ahora, pero lo que me impacta es que dice, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo. O sea que por medio de Jesucristo, hermanos, nosotros tenemos que reinar en vida. Esto significa, hermanos, que nosotros no tenemos por qué vivir estas situaciones donde nos tenemos que lamentar por las cosas que pasan, donde nos tenemos que lamentar por las cosas que suceden, donde la pandemia no debe, hermanos, de tener control sobre nuestra vida, que de repente se están muriendo familiares, se están muriendo vecinos, se están muriendo amigos. Hermanos, hemos escuchado cantidad de mensajes que nos dicen y que nos enseñan cuál es nuestro deber, qué es lo que debemos hacer nosotros. Pero una de las cosas que independientemente del deber, hermano, es que sí debe de estar en nosotros. ¿Cuál es? El dominar las circunstancias. Por eso es que el tema se llama así, dominando las circunstancias o dominando la pandemia. Nosotros tenemos que saber eso, porque la Biblia dice que por medio de Jesucristo nosotros debemos de reinar. Si por la transgresión reinó la muerte, si por el pecado, imagínate, si por el pecado reinó
esta situación, esta circunstancia de la pandemia, si por la maldad del ser humano está reinando esta pandemia, hermano, no debe de ser así en nosotros. En nosotros debe de reinar, hermano, Jesucristo. Por medio de Jesucristo debemos de reinar nosotros en vida. Aquí la pregunta es, ¿estás dominando a través de ese reinado tú la circunstancia o te estás dejando que la circunstancia te reine? Ahora, nosotros lo podemos ver no nada más desde el punto de vista de la pandemia, sino también desde el punto de vista de todas las circunstancias que te están reinando. Ya hemos escuchado mensajes donde se nos dice que inclusive en los mensajes de la red Betel han escuchado a los pastores decir que simplemente es obedecer y ya. Hacer las cosas tal y como Dios las dijo. Decía otro pastor, pues simplemente lo que tenemos que hacer es orarle al Espíritu Santo y llenarnos del Espíritu Santo para que las cosas sucedan. Claro que sí, hermanos. Nosotros necesitamos tener el dominio a través de todo eso. Pero yo te voy a hablar, hermano, de cómo ese dominio debe de ejercer en tu vida. Porque muchas veces ni cuenta te das si lo tienes. Mira, yo no sé, hermano, si tú estés dominando la pandemia. Yo no sé si estés dominando las enfermedades. Y entre esas enfermedades, obviamente, pues está incluida la pandemia del COVID-19. Que hay algo que yo no estoy muy de acuerdo. Bueno, no quiero meterme en polémicas, pero hay cositas en las que no estoy muy de acuerdo, que han dicho algunos pastores. No estoy muy de acuerdo. Pero bueno, no me voy a meter en la polémica. Lo único que te puedo decir que la Biblia dice que si el pueblo de Dios se humilla, la tierra va a sanar. Es lo único que te voy a decir. Si el pueblo de Dios se humilla y hace lo que dice la Biblia, porque como han dicho, nada más es obedecer. Y segundo de Crónicas 7:14, así lo dice. O sea, si dice Dios va a sanar la tierra y si Dios lo dice, así va a ser. Así que hay una cosita que se dijo y no estoy muy de acuerdo, pero bueno, ese es otro tema. Lo que sí quiero decirte, hermano, es que tú y yo necesitamos estar dominando las enfermedades, necesitamos estar dominando los temores, necesitamos, hermano, estar dominando todas las circunstancias, como las circunstancias de la escasez, como las circunstancias, hermano, que normalmente nos lastiman y nos hieren. Debemos de dominarlas. Debemos estar dominando todo eso. Y las situaciones lo estamos haciendo. Tal vez la respuesta de muchos dirá, sí, lo estoy haciendo, pero tal vez la respuesta de otros será, no, pastor, no lo estoy haciendo. Bueno, yo quiero decirte que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y nos dio, hermano, las armas, hermanas, para dominar toda circunstancia, para dominar todas estas situaciones. El Señor nos dio todo para dominarlo. El Señor nos dio todo porque cuando Jesús anduvo aquí en la tierra, Él anduvo con un cuerpo mortal. Y como muchos han dicho, no es la primera pandemia. Bueno, yo al menos yo no recuerdo haber vivido una pandemia anteriormente. No lo recuerdo, así se los digo, no recuerdo. Yo para mí es la primera vez que estamos viviendo una pandemia que está atacando el mundo. En los años que yo llevo de vida, no recuerdo otra. Recuerdo sucesos, hermano, como temblores que han sucedido, catástrofes que han sucedido en el mundo. Sí lo recuerdo, que han afectado, por ejemplo, los terremotos que han afectado México y que el mundo se ha pues unido, consolidado con la nación para apoyar. Sí recuerdo, pero no recuerdo enfermedades, no recuerdo pandemias. Y yo esta que estamos viviendo, pues para mí es algo nuevo, a pesar de que hemos escuchado todo tipo de pandemias anteriormente. Pero hermanos, nosotros tenemos que aprender a dominar los temores de todo esto. Y debemos de aprender a dominar todas las causas que provocan esto. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, estuvo con cuerpo mortal, te lo dije. Y también en el tiempo de Jesús había circunstancias complicadas. ¿Cuál era la circunstancia que estaba en el tiempo de Jesús? Que la nación judía, que la nación hebrea estaba siendo dominada por Roma. Roma tenía el dominio sobre Israel. Roma tenía el dominio sobre todos ellos. Por eso es que los soldados romanos andaban por Israel y andaban haciendo de las suyas, porque era el dominio que ejercían sobre la nación de nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo vivió en esa etapa. Él estaba en la etapa en la que había un dominio tremendo.
Y es más, los romanos esclavizaban. Si tú lees historia, ellos esclavizaron a cantidad de judíos. Tenían a cantidad de judíos en la cárcel. ¿Has escuchado la historia de Barrabás? Barrabás simplemente fue un hombre que se rebeló ante el gobierno romano porque él quería la libertad de su nación. Eso lo llevó a cometer crímenes. Obviamente toda rebeldía en contra de una autoridad, hermano, pues no es correcta, no es buena. Bueno, por eso te he enseñado que obedezcas, que no te rebeles a tu autoridad, que no le faltes el respeto a la autoridad. Porque hay mucha gente que falta respeto y le encanta faltarle respeto a la autoridad y no les importa, aunque ya lo saben, aunque ya conocen, aunque han escuchado que no se debe de faltar respeto a la autoridad, le faltan feamente el respeto a la autoridad. Ustedes estarán diciendo, lo dice por usted, ¿verdad? Porque, bueno, tú sabes, si tú me has faltado al respeto, tú lo sabes. No está bien, no es correcto. Tal vez Barrabás tenía buenas intenciones, pero el respeto que no le tenía a la autoridad lo orilló a ser catalogado como un criminal. Aunque ya sabemos el final de la historia, que Jesucristo fue el que en su lugar pagó el precio de su libertad. Pero todo esto tiene que ver a consecuencia del dominio que estaba ejerciendo en ese momento Roma. Y Jesucristo vivió en esos tiempos en que Roma estaba dominando todo eso. Pero aún con todo eso, hermano, Jesucristo tenía un dominio especial. Tenía un dominio maravilloso. A pesar de que antes de que lo arrestaran, porque lo acusaron sus mismos compatriotas, lo acusaron injustamente, pero antes de todo eso, Jesucristo causó revoluciones porque la gente lo seguía. La Biblia dice que donde Jesucristo se paraba, cantidades de personas llegaban a escucharlo, que hasta conocemos las historias. Él daba de comer a todos. Conocemos todo lo que estaba ocurriendo, conocemos todo lo que estaba sucediendo. Nosotros conocemos esas historias porque se nos ha predicado. Yo mismo las he compartido con ustedes, cómo Jesucristo le seguían masas y masas de gente, cantidad de personas. Y era para tener en preocupación a los grandes jerarcas autoritarios de aquel tiempo. Y sí, los puso en preocupación, pero jamás encontraron motivo para arrestarlo. Es más, cuando lo apresaron y lo llevaron ante Poncio Pilato, el mismo Poncio Pilato dijo, es que yo no hallo culpa en él. Ni siquiera a Jesucristo le faltó el respeto a la autoridad. Yo nada más recuerdo cuando Poncio Pilato le dijo, oye, ¿qué no te das cuenta que yo tengo el poder de librarte? Y Jesucristo le dijo, no tuvieras ese poder si no te hubiese dado desde arriba. Pero aún con todo eso, Pilato jamás encontró una falla en él, que dijo, es que yo no encuentro, yo no veo ningún mal en este hombre. Pero más en cambio, a lo que quiero llegar es que Jesucristo vivió esa etapa. ¿Y por qué no encontraron ningún mal? Sino que lo que pasó fue de que su misma gente lo entregó, su misma gente, pero todo tenía un propósito. Todo era con un propósito. Pero ¿por qué Jesucristo era un hombre que, hermanos, no tenía temor a nada de eso? Que un hombre en el que nunca encontraron, en la Biblia tú nunca has visto, yo tampoco he visto alguna ocasión que Jesucristo estuviera enfermo. O si has visto, has leído que Jesucristo estuvo muy enfermo y estuvo en cama tantos días y lo tuvieron que llevar al hospital, que en ese tiempo pues, los hospitales no eran como lo que son ahora, pero de que había hospitales sí había, muy diferentes, pero sí había. Y yo no he leído en la Biblia que jamás Jesucristo estuvo en un hospital. Yo tampoco he leído en la Biblia que Jesucristo jamás se quedó sin comer, que no tenían dinero. Jamás he encontrado en la Biblia esas partes donde dice Jesucristo se quedó sin dinero y no sabía qué hacer y no comieron nada ese día y la pasaron muy mal y se quejaron porque... No, al contrario, la Biblia dice que Jesucristo mismo le decía a sus discípulos, denles ustedes de comer a la gente. Dinero, casi me imagino a Jesucristo diciendo, dinero tenemos, así que no se quejen, porque de verdad había, hermanos. Es más, Jesucristo muchas veces se quedó a descansar y mandaba a sus discípulos a comprar víveres. Lo dice San Juan capítulo 4, cuando platicó con la mujer del pozo de Jacob. Cuando platicó con ella, la Biblia dice que Jesucristo mandó a sus discípulos, váyanse a comprar víveres. O sea, él no vivió una etapa de pobreza. Muchos dicen que Jesucristo era pobre, que porque
acostaba su cabeza en una piedra. Pero eso no significa que Jesús era pobre. Era un misionero que caminaba y donde le agarraba la noche y quería descansarse, pues aquí vamos a dormirnos. Él no tenía esa necesidad, pero era una muestra de humildad. Yo no he encontrado en la palabra de Dios, hermano, que Jesucristo, hermano, tenía, pues no sé, preocupación. Aunque hay una parte donde dice que cuando vio a su pueblo le causó, fíjate, compasión. No preocupación, compasión. Porque dice que los vio como ovejas que no tenían pastor, o sea, los vio descarriados. Y la Biblia dice que eso provocó que Jesucristo tuviera compasión, mas sin en cambio no preocupación, porque Él ya sabía que había venido. Yo no he encontrado en la Biblia, hermano, que Jesucristo haya pasado cosas como las que nosotros pasamos y que nos hacen sufrir y que nos hacen llorar. Aunque Jesucristo lloraba, aunque Jesucristo se cansaba, aunque Jesucristo pasó momentos difíciles, muy difíciles, yo no he visto, hermano, que estas cosas que muchas veces a nosotros nos espantan, a Jesucristo lo espantaron. Jamás he visto todo eso. ¿Pero por qué? Por algo que Él dijo. Mira, en Lucas capítulo 10, y ahí vas a ver algo maravilloso que Jesucristo dijo. Y eso debe de existir. Ve lo que pasó. Dice Lucas 10, versículo número 19. Bueno, vamos a leer desde versículos atrás, desde el versículo 17. Dice la Biblia en el 17, volvieron los 70 con gozo. ¿Quiénes 70? 70 discípulos que el Señor mandó a que fueran a reprender demonios, a que fueran a orar por enfermos y estos sanaran. Jesucristo los mandó y la Biblia dice que volvieron con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, Jesucristo se dio cuenta que Satanás es tan apresurado, como un rayo, a pesar de que la Biblia dice que cayó como un rayo es de apresurado para hacer las cosas, como un rayo se apresura para atacarnos, como un rayo se apresura para enfermar. ¿Por qué crees que creció rápidamente la pandemia? Como un rayo creció. De repente nos enteramos que estaba en China, y de repente nos enteramos que estaba en tal país, y en tal país, y de repente nos enteramos que está aquí en México, y ya llevamos, hermanos, casi 4 meses, o ya más bien los 4 meses en cuarentena, donde, hermanos, la pandemia ha matado a mucha gente. Como un rayo, dice Jesús, yo vi a Satanás. Pero a pesar de todo, ve lo que dice el versículo 19. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Ahí Jesucristo está hablando de que nosotros, de que Él nos dejó, nos dio el dominio sobre las circunstancias. Nos dio el poder sobre las causas que pueden generar, hermano, que no estemos nosotros reinando sobre de ellas. Hermano, ¿estás dominando o te estás dejando dominar por las circunstancias? ¿Estamos viviendo derrotados o estamos viviendo victoriosos? La Biblia dice que los 70 regresaron contentos, gozosos y victoriosos. Dijeron, los demonios se nos sujetan. Ahora, aquí hay 4 puntos. El primer punto lo dice, he aquí os doy potestad. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Yo les doy el dominio. Yo les doy el poder, yo les doy la autoridad. O sea, es algo que ya nosotros tenemos, los cristianos, los hijos de Dios. Es algo que ya existe en nosotros. Es algo que ya está, hermanos. Dice, os doy dominio, os doy poder, os doy potestad, os doy autoridad. Exousia, eso es lo que les doy. Jesucristo está hablando, os doy eso. Número 2, está diciendo, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. O sea, ¿qué autoridad nos da Jesús? ¿Qué tipo de poder, qué tipo de dominio nos da Jesús ante las circunstancias? El dominio que nos da es el de pisotear. La palabra hollar significa pisotear serpientes y escorpiones. Y se está refiriendo tanto literal como espiritualmente, hermanos,
¿Quiénes son las serpientes? Los demonios. El mismo Satanás es conocido como la serpiente antigua. Ya lo aprendimos en el sábado de discipulado. Satanás es conocido como serpiente antigua y las serpientes son demonios. Y escorpiones también son demonios. ¿Por qué? Porque son venenosos y vienen y te atacan, te pican, son muy venenosos. Y Jesucristo dijo, yo les doy potestad sobre demonios y sobre los venenos que generan las circunstancias, sobre los venenos que están generando los problemas, sobre los venenos que están generando todas las cosas que estamos viviendo actualmente. Y hermanos, y en vez de que nosotros pisoteemos a todo eso, hermanos, muchas veces esas cosas nos están pisoteando a nosotros. En serio. En vez de que nosotros seamos pisoteados, nosotros tenemos la potestad del poder. Yo les doy el poder de que lo pisoteen. No tiene esto nada que ver con ustedes. Si son mis hijos, ustedes ya tienen la potestad. Hace más de 2000 años aquí Jesucristo lo dijo. He aquí os doy potestad de que estén pisoteando, de que estén ustedes acabando con las circunstancias. Ya Jesucristo lo está diciendo. Sí, yo sé que ustedes escucharon al pastor que dijo necesitamos al Espíritu Santo. Claro que lo necesitamos. Claro, es necesario. Pero Jesucristo ya lo dijo, pero yo ya les di a ustedes eso. Ya lo tienen. Ya tienen el poder de pisotear todas esas causas. Y ve y sigue diciendo. Dice aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Entendamos esto, hermano. Entendámoslos. Vamos a entender esto. Una ocasión estuvimos en un servicio donde fue un maestro de griego y nos dijo que la palabra todo en griego significa todo. Y el Nuevo Testamento está escrito en griego. Entonces cuando Jesucristo está diciendo, tienen potestad sobre toda fuerza del enemigo, se refiere a toda. No nada más a una parte. No nada más a tantitos demonios a los que podemos vencer. Dice que sobre toda. Yo les enseñaba que esto, hermanos, es un principado. Y la Biblia dice que tenemos potestad sobre toda fuerza. A ver, dígalo en casa. Sobre toda fuerza. Hermanos, sobre toda fuerza. Sobre todo tenemos potestad. El asunto es que no estamos ejerciendo ese poder. No estamos ejerciendo ese dominio. Tenemos dominio sobre toda fuerza. Y el versículo termina diciendo, he aquí os doy potestad y nada os dañará. A ver, dígalo, nada nos dañará. O sea, que no tan solo se nos dio el poder para dañar al enemigo, porque la Biblia dice, número 1, nos fue dada potestad. Número 2, de dañar al enemigo, porque lo tenemos que pisotear, así pisotear, tenemos el poder de pisotearlo. Es por eso que yo luego he visto a gente que cuando está orando, hasta pisotea, dice, sí, porque tenemos el poder de pisotear a toda fuerza del enemigo. A toda, número 3, a toda fuerza. A toda fuerza tenemos la potestad, tenemos el dominio de dañar al enemigo. Y lo más interesante es que dice, y nada os dañará. Como te lo dije, no tan solo se nos dio el poder de dañar al enemigo, sino también tenemos la protección. Porque dice, nada nos dañará. Absolutamente nada. Nada nos va a dañar. Hay una protección sobre nosotros. Pero eso es cuando nosotros estamos dominando. Eso es cuando nosotros ejercemos ese dominio sobre las circunstancias, hermano. Esto es una grandeza de promesas. Ayer vimos las promesas de Dios. Y esto es una grandeza de promesas. O sea, son promesas. Yo te prometo que tienes poder. Y ayer te lo dije, ¿para quién es el poder? Para los hijos de Dios, los que son hijos de Dios. Yo te prometo que tienes poder para pisotear diablos y demonios. Para pisotear a toda fuerza del enemigo. Y que ninguna de estas te haga daño. Que no se quieran desquitar contigo. Es el poder que tengo. ¿Ya viste cómo tenemos nosotros dominio? ¿Ya viste cómo nosotros tenemos autoridad? Supremacía, porque la palabra dominio significa supremacía. Tenemos supremacía sobre estas cosas. De verdad. Mira,
Hay muchos cristianos que viven situaciones, hermano, que viven situaciones, ¿por qué? Por ignorantes. Sí, la ignorancia es algo que nos lleva a nosotros a vivir situaciones difíciles. No dice Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. O sea, por ignorancia. Yo no quiero que ignores que tienes potestad, tienes poder. La cosa es que, ¿cómo lo vas a ejercer? Llénate del Espíritu Santo. Métete a buscar la unción de Dios en oración. Metámonos. Vamos a meternos en oración, hermanos. Vamos a meternos. Así que le vamos a pedir a la hermana Francela y la hermana Josefina que se preparen ya, porque vamos a tener un momento de oración aquí en el templo, nada más unos cuantos. No todos, unos cuantos. Y se van a encargar de dirigir este momento de oración donde tienen que empezar a tomar el dominio sobre las cosas. Deben de empezar a tomar dominio porque el Señor ya se los dio. El asunto es de que lo tenemos que tomar nosotros. Necesitamos tomarlo. Y no seamos ignorantes, porque muchas veces por ignorantes no lo hacemos. Y por eso nos vienen tantas cosas feas. Otra cosa que también, hermanos, aquí en Hebreos nos dice lo otro que también nos lleva, hermanos. O sea, te dice que es la ignorancia, pero algo que también te lleva a no vivir, hermano, este dominio, lo dice aquí Hebreos capítulo 3. Ve, versículo número 12, dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, ¿qué es lo otro que te aparta de que no tomes ese dominio? La incredulidad. El que no creas. Te aparta de que no tomes este dominio sobre estas circunstancias o las circunstancias que vivas. Es la incredulidad, es la ignorancia, hermanos, tristemente. Pero también aquí en Gálatas, ¿no? También Gálatas nos dice que hay otra cosa. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Escucha lo que dice el versículo 10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. La maldición cae sobre aquellos, hermanos, que no hacen. Diga, por no hacer. Hemos escuchado que te han dicho acción. Entonces, ¿qué es lo otro, hermano, que no permite que vivas el dominio? Que seas una persona inactiva. Tienes que estar en acción. Y hay muchas maneras, tienes que buscar la manera. Obviamente ahorita no podemos salir a las calles a invadir, a evangelizar, no podemos a consecuencia de la pandemia, pero tenemos que buscar la manera de hablar a la gente de Cristo. Tenemos que buscar la manera de decirle a la gente, Cristo te ama. Yo me acuerdo que en algunos eventos evangélicos y cristianos, de repente estaban ahí los cantantes, los predicadores, y dijeron, en este momento vamos a mandar un mensaje a 10 de nuestros contactos. ¿Y qué mensaje era? Decirle, Cristo te ama y te quiere salvar. Todos mándenselo a 10 contactos que no conozcan de Cristo y ya mandamos un mensaje de salvación a muchísima gente. Hay muchas maneras de poder nosotros evangelizar, de hablarle a la gente de Cristo, compartiendo estas transmisiones, hablando de lo que se necesita. Mira, no tenemos dominio por ignorantes, no tenemos dominio por incrédulos y no tenemos dominio por ser faltos de acción. Necesitamos ser gente de acción. Y si tú tienes, hermano, de verdad, dominio, qué bueno, que Dios te bendiga. Pero si no estás dominando, es porque estás ignorando que ya lo tienes. He aquí os doy potestad. Ya lo tienes. El problema es que luego no lo crees. Y el problema es que también no haces nada cuando lo tienes. Tristemente, hermano. ¿Y quién es el papá de la incredulidad? ¿Quién es el papá, hermano, de la ignorancia? ¿Quién es el papá de la inactividad? Pues es Satanás. Porque así nos quiere tener. Pero yo creo, hermano, que ha llegado el tiempo de que ejerzamos dominio. Mira, yo quiero terminar, hermanos, diciéndote que hay una cosa que tú debes de saber. Hay algo que tú tienes que conocer. Y esto que tú tienes que conocer, hermano, lo dice la Biblia aquí en la carta a los Romanos. Fíjate, es algo que yo lo he leído muchas veces. Y Romanos capítulo 8
Versículo 37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Está diciendo la Biblia: ¿qué nos apartará del amor de Cristo? Y empieza a hablar que si nos va a apartar la tribulación, dice el versículo 35, nos apartará la tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. ¿A poco eso nos va a separar de Cristo? Dice el apóstol: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Porque tenemos ya el poder, ya está. Jesucristo dijo: yo les doy la potestad. Les doy potestad de hollar serpientes, escorpiones. Les doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. Y les doy potestad para que nada los dañe. Por eso el apóstol decía: antes que todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así de fácil. Y aquí en la segunda, más adelante, segunda carta a los Corintios, también dice algo bien bonito. Capítulo 2, segunda carta a los Corintios. Si lo puedes leer, léelo, hermano. Si no, escúchalo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Escucha lo que dice el verso 14 y con esto vamos a orar. Dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús por medio de nosotros. Manifiesta, ay Dios mío, ya estoy leyendo mal. A ver, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Jesucristo nos lleva en triunfo. En triunfo. Somos más que vencedores, nos lleva en triunfo. ¿Pero por qué es esto? Porque tenemos nosotros dominio. Bueno, si no lo tienes, vamos a buscarlo. Ya les avisaré cuando nos vamos a reunir para orar. Ya les avisaré. Ya les avisaré. Y a las semanas que mencioné, prepárense porque van a abrir, van a iniciar con esto. Pero van a tener que venir con autoridad, con dominio. Vamos a agarrarlo, vamos a tomarlo. Ya basta, hermanos, ya es suficiente de que el enemigo nos pisotee. Hay que cambiar, hay que cambiar. Nosotros somos los que debemos de pisotear. Somos nosotros. No al revés. Cierra tus ojos, vamos a orar en esta hora. Dile: Padre Jesús, gracias, gracias te damos en este momento, Señor. Gracias por tu bendita palabra, porque solamente tú eres el que nos ayudas, Dios. Solamente tú eres el que nos muestras las verdades. Gracias, Señor. Gracias por lo que nos has enseñado. Ahora, Padre, llévanos a vivir la experiencia gloriosa. Llévanos a vivir la experiencia eterna, Padre, del dominio, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Te amamos y te adoramos y te bendecimos. Gracias, Padre. Vamos a prepararnos. Ha llegado el tiempo, ha llegado la hora, ha llegado el momento. Nos vamos a preparar, Señor, y vamos a tomar lo que tú ya nos diste. El poder, la potestad. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, llénanos. Espíritu Santo, bautízanos. Espíritu Santo, úngenos. Espíritu Santo, llévanos a vivir las experiencias que hemos perdido. Llévanos a vivirlas, Dios. Llévanos, Espíritu de Dios, a vivir esas experiencias, por favor. Por favor, por favor, Espíritu de Dios. Cámbianos. Transfórmanos. Te necesitamos, Espíritu Santo, te necesitamos. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios, gracias. Amén. Hermano y hermana, Dios te bendiga. Nos vemos en la tarde. Que Dios los bendiga a todos. Nosotros creemos en Dios porque en nuestras vidas cambió. Es mucho más que religión, se trata de una relación. Ahora vivimos por fe, nada nos podrá detener. Qué rico y sabroso es saber, todo lo tenemos en Él.